Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al sexto conversatorio. Para mí, pues, es un honor enorme poder ser parte de esta linda experiencia. Hoy es un día muy bonito. Tenemos a varias personas que para mí es un honor compartir con ellas. Em, Tengo a Maynor Ademar Melara. ¿Se encuentra Minor? Sí, ¿verdad? Ahí estás, Minor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Muy Un bien. placer muy grande, Minor. José Daniel Romero. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, José Daniel. Un placer enorme. Y José Rodrigo González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y no sé si alguien estoy dejando por lado. Creo que a mí. Ah, pues te dejé por lado. Marvin, ¿cómo estás? Mucho gusto. Estoy Mucho bien. gusto. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, eh, qué honor de verdad poder conversar con ustedes y con las personas que nos están pues siguiendo a través de Facebook Live. Estos conversatorios de verdad son impactantes. Son impactantes porque nos llevan a una reflexión enorme, bellísima sobre todo lo que tiene que ver con matemática, su didáctica, su enseñanza, su aprendizaje o aquellos elementos relacionados con matemática, los, las visiones, ¿verdad? Las cosas que vivimos como personas, ¿verdad? Porque a veces hay un ambiente de matemática, que la matemática es algo frío, como inerte, ¿verdad? Carente de humanidad. Y muchas veces los que estamos enrolados en este mundo, no, sí tenemos muchas cosas que contar, muchas experiencias, muchas expectativas, muchos sueños. Bueno, es increíble. Yo quisiera, antes de comenzar, primero eh, que nos presentáramos. Me gustaría que nos contaran primero, bueno, que se presenten ustedes, su nombre completo, qué carrera estudian o estudiaron, el grado que tienen ahora en este momento. Obviamente me encantaría conocer su nacionalidad y que actualmente en cuál universidad o institución están pues laborando. Si quiere voy a empezar en este orden. Maino. Sí, hola. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, yo soy de El Salvador y mi profesión como tal es profesor de matemática para tercer ciclo de enseñanza básica y educación media, ¿no? Solo que cuando uno empieza a dar clase ahí se da cuenta que para poder hacer las clases divertidas y que sean de provecho para los estudiantes, pues hay que aprender un poquito más, así que decidí continuar estudiando, ¿no?, en esta línea de matemática. Entonces seguí ahí mi formación en la licenciatura en matemática. Primero empecé en estadística, pero después me pasé a matemática en la Universidad de El Salvador. Ahí obtuve mi licenciatura, ¿no?, que es como bachillerato. Y luego, pues, se dio la oportunidad de obtener una beca por medio de la OEA para estudiar la maestría en Brasil, en la Universidad Federal de São Carlos, y que es un programa que tiene la OEA con un convenio con las universidades brasileñas para reservar algunos cupos, ¿no? Y ahí se obtiene la beca. Y así logré hacer mi maestría y bueno, después de terminar la maestría, pues pude aplicar ya directamente a la universidad de nuevo para continuar el doctorado y es lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Sí, estoy ya en cuarto año del doctorado en matemática, siempre aquí en la Universidad Federal de San Carlos. Gracias, mi amable Minor. Gracias, increíble. José Daniel. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Daniel Romero, es mi nombre completo. Soy guatemalteco. Yo a nivel de licenciatura soy matemático. Estudié una licenciatura que
En nombre dice licenciado en matemática aplicada en la Universidad de San Carlos, pero la verdad es que el pensum está muy orientado a matemáticas puras. Luego de eso, pues ya estudié una maestría en probabilidad y estadística en el CIMAT, que es el Centro de Investigaciones en Matemáticas de México. Y pues actualmente me encuentro impartiendo docencia en una universidad en Guatemala, la Universidad Mariano Galvez. Y pues tengo experiencia también en la industria como científico de datos. Gracias, Maynor. Después está José Rodrigo. Hola, soy Rodrigo José, Rodrigo pero José, le dije al ¿qué revés. tal? No, no, no hay problema. El orden de los factores sí afecta al producto en este caso. Sí, no, no conmuta, pero sí, soy Rodrigo González, soy de Guatemala, tengo 24 años, yo pues nací y crecí en Guatemala, pero estudié mi licenciatura aquí en Estados Unidos en la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia. Y actualmente estoy haciendo mi segundo año del doctorado en matemática aplicada y computacional en, en el Oden Institute de la Universidad de Texas en Austin. Ay, muy amable, ¿verdad? Y Marvin, que está por ahí. Bueno, ¿me escuchan? Claro que sí, perfecto. No, yo estudié licenciatura en matemática con orientación en estadística aplicada. Ah, perdón, yo soy de Honduras, se me olvidaba. Y pues estudié la licenciatura en matemática con orientación en estadística aplicada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y un poco así como minor, pues impartí 2 clases en la autónoma de estadística y cuando las impartí recuerdo que vi como una necesidad de seguir estudiando. Entonces decidí estudiar la maestría en matemática, en estadística, aquí en la Universidad Autónoma de Honduras. Y pues actualmente estoy esperando que me den el título y estoy trabajando en una investigación para publicar. Qué bien. Bueno, este es algo, va a ser una conversatoria interesante. Estamos hablando con personas que ya hemos pasado toda la parte de preparación cuando entramos a la universidad. Ya hemos vivido experiencia. Minor hablaba de la experiencia que él tuvo y como él necesitó caminar un poco más hacia adelante. Ahora Marvin pues dio una explicación impresionante. Rodrigo está pues en los Estados Unidos y, y José Daniel nos explicaba, por ejemplo, todo su esfuerzo. Qué interesante porque estamos hablando de que son estudios de posgrado. Hay un cambio radical, hay un cambio, ¿verdad?, de madurez, hay un cambio de ver las cosas. Muy diferente a cuando iniciamos los primeros años universitarios. Creo que ya pasamos por ese, vamos a llamarlo así un poco coloquial, ese susto, ¿verdad? Ahora estamos como que en una, digo yo, me imagino, una especie de cancha que elegimos jugar. ¿Cierto? Elegimos jugar y ya tenemos como dominio del terreno de juego. Y estamos trabajando ahí. Y eso me llama mucho, mucho atención. Les quisiera hacer una pregunta y me gustaría que le respondieran en el mismo orden que ustedes participaron. Cuando uno elige una área de investigación, en muchas ocasiones, me atrevo a decir que no es fácil elegir una área de investigación debido a lo interesante que puede resultar muchas áreas, ¿no es cierto? Nuestra área, a veces elegir un tema, muchas veces, yo les digo a veces a mis estudiantes, se convierte como en un bonsai, se va para muchos lugares. Entonces, ya ustedes lo explicaron, pero ¿podrían, por favor, informarnos un poquito más de cuál fue exactamente esa área de investigación que están ustedes ahorita, o que terminaron? Y qué fue lo que realmente, en pocas palabras, lo que los motivó a esa área precisamente y haciendo descarte con las demás. Bien. Yo estoy ahorita en más matemática pura, entonces estoy trabajando en el área de geometría diferencial
específicamente geometría, teoría de subvariedades riemannianas y semiriemannianas. Y bueno, lo que pasa es que cuando uno está estudiando la licenciatura, principalmente en los países como el mío, ¿no? En El Salvador, es decir, no es que uno tenga mucho contacto con todo lo que hay de matemática en el momento. Se trabaja un poco de geometría, álgebra, análisis, pero como en nuestros países no hay mucho así, digamos, investigación propiamente en matemática, entonces es difícil uno elegir así un área de trabajo a veces, al menos cuando pasa en la línea de matemática pura, ¿no? Entonces, yo incluso cuando ingresé a la maestría, yo había colocado que iba a trabajar en análisis, ¿ya? Pero, es decir, como lo mencionaron, hay muchas cosas de matemática que nos resultan atractivas, ¿no? No tenemos a veces un área así clara que nos traiga más. O sea, habían varias cosas que me interesaban. Bueno, hay profesores allá en El Salvador que han trabajado con sistemas dinámicos, no habían dado clases con sistemas dinámicos. Entonces yo quería conocer un poquito de esas áreas, pero al mismo tiempo, pues cuando hablaban a veces de sistemas dinámicos no trabajaban solamente en el espacio RN, ¿no? Sino que se trabajaba en otras cosas más raras, en el toro, ¿no? Y pues yo sentí que tenía que conocer un poquito más de esos espacios antes de empezar a trabajar en esas áreas de sistemas dinámicos. Quizás estaba equivocado, ¿no? Igual se puede trabajar de un solo en eso, pero yo sentí que quería conocer un poquito más de eso. Y entonces es una mezcla de cosas, ¿no? Ya cuando vine aquí a Brasil y empiezo a llevar los cursos, empiezo a ver otras cosas que se pueden estudiar, y entonces estaba como por un lado esa idea de estudiar un poquito más de variedades diferenciables y todo eso. Y pues llegué a un coloquio aquí de geometría diferencial, alguien estaba presentando algo y el que organizaba el evento pues preguntó ahí que quiénes éramos estudiantes, que si teníamos orientador, y pues ya resulta que terminé trabajando con él, ¿no? Que mi orientador es el profesor Guillermo Lobos, aquí de la Universidad de San Carlos, y pues así es que terminé trabajando en geometría de riemanniana, ¿no? De sus variedades. Esa es básicamente la historia. Espinosa. Disculpe, perdón. O sea, Daniel, perdón. Se me había Ok. cortado. Bueno, pues sí, como decía Minor, es como un conjunto de varias cosas o se van alineando varias situaciones y con base a ello, pues uno ya va escogiendo el área de investigación que desea. Es como cuando uno trata de escoger la carrera a nivel licenciatura, ¿verdad? Yo estaba entre matemática, ingeniería y biología. Y muy probablemente los últimos 2 años de estudios secundarios definieron que lo que más me gustaba o donde aparentemente yo creía que era mejor era en matemática y por eso estudié matemática. Y, igual sucedió para estudiar la maestría. Digamos que tal vez yo desde antes de entrar a la licenciatura yo ya tenía mucho la orientación aplicada, ¿verdad? Como que la mayor parte de los problemas que a mí me gustaban eran los problemas aplicados y tal vez no tanto los abstractos, ¿verdad? Y durante la licenciatura, pues eso también se reflejó bastante, ¿verdad? Me interesó mucho el análisis numérico, la parte de probabilidad y estadística, que eran como las partes más aplicadas. Por otro lado, la topología, pues fue la que más me costó y también el tema de ecuaciones diferenciales. Recuerdo que no me iba muy bien en esos cursos, entonces como que uno también se va alineando, ¿verdad? A lo que mejor domina o lo que más le gusta a uno, ¿verdad? Porque también un posgrado, pues como decía un profesor, no es un viaje por Disney, ¿verdad? Requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y entonces si no vas a tener la motivación, va a ser muy difícil terminar un posgrado. Entonces uno tiene que buscar un tema que realmente lo motive a trabajar y a estudiar duro, que no va a ser fácil, pero si te gusta, pues eso lo compensa bastante. Entonces creo que por ese lado como que es una cuestión de tus gustos, cuáles son los cursos que mejor te van
Y el otro factor importante es el asesor que uno escoge, ¿verdad? Como que cuando uno escoge un asesor, pues los temas que el asesor trabaja, pues esos temas son los que vas a trabajar vos también, ¿verdad? Sobre todo pues en maestría y doctorado. Tal vez en el postdoc, pues ahí ya te puedes como ir por otro lado, tenés más flexibilidad, pero a nivel de maestría y doctorado terminas trabajando los temas que tu asesor trabaja. Gracias, interesante, muy, muy interesante. Rodrigo. Sí, para mí creo que ha sido como, trabajo en el área de matemática aplicada, estuve en la matemática aplicada, y creo que por la misma razón de que hay tantas cosas que hacer, que me decidí quedarme como en esta área, ¿verdad? Desde pequeño me recuerdo que las tres cosas que he querido ser ha sido ingeniero en computación, físico o matemático. Entonces, por no poder decidir cuál de estas me gusta más, pues terminé estudiando un poco de las tres. Y así es como la licenciatura estudié matemática aplicada, pero llevando cursos de computación, de mecánica, y también de matemática. Am, entonces, así es como manteniendo esa generalidad, pues estoy buscando como la intersección de estas de estos tres campos. Y pues también, como mencionó alguien, pues importa también con qué te sentís cómodo. Y pues yo, recuerdo cuando llevé los cursos en la licenciatura, pues me sentía más cómodo con el área de análisis, ecuaciones diferenciales, que en el área de álgebra abstracta. Entonces, así fue como que me mantuve como bailando entre las tres áreas. Y pues, para el doctorado, pues vine a un instituto donde se dedica a la matemática interdisciplinaria. Entonces, este es un instituto en donde hay profesores de muchos departamentos de la universidad y todos vienen aquí, tienen oficinas en un edificio, y hay pues, matemáticos, hay ingenieros en computación, hay biólogos, químicos, hay de todo, y pues todos se dedican como a ver cómo pueden eh, pues, combinar estas áreas para resolver un problema. Entonces, para mí como mantener esa generalidad, eh, fue como decidí dedicarme a esto, a escoger esta área de matemática aplicada. Y pues también, como dijo alguien, el escoger una asesora, en mi caso una asesora, pues terminó de como escoger en el trabajo que estoy haciendo. Pues yo quería trabajar con esta persona, y al final pues terminas haciendo lo que ellos hacen. Gracias. Y Marvin, ¿qué nos tienes que contar? Bien, pues escuchándolo a Minor, a José y a Rodrigo, qué interesante. No, mi caso no es muy similar al de él, la verdad. En mi caso han sido personas que pues, me han ido orientando. Sí, de hecho, yo empecé a estudiar ingeniería eléctrica y un día un amigo me dijo, pasate a estadística, a licenciatura en matemática con orientación a estadística, me dijo, y yo no sé por qué, pero le hice caso y pues me cambié. Y la realidad es que a mí en la licenciatura no me gustaban las matemáticas, no era algo que me atraía. De hecho, yo pasaba las clases rozando o a veces las repetía varias veces. Entonces no me atraía, no miraba. Yo quería graduarme y trabajar. Sin embargo, ya cuando terminé la licenciatura, un actuario me dijo, deberías seguir estudiando. Y no sé por qué, pero le hice caso. Y pues entré a la maestría en estadística y yo no sé cómo, pero ahí cambió algo. En la licenciatura a mí no me interesaba la matemática, pero en la maestría, yo no sé, pero yo cuando miraba las clases, yo miraba, no sé, una pasión me empezó a venir y yo quería entender todo el proceso subyacente de lo que los profesores enseñaban. Yo, por ejemplo, cometí muchos errores, ¿va? Por ejemplo, me quedaba hasta 2 días seguidos estudiando para poder entender las cosas.
y me gustó mucho lo que es la matemática pura como minor. Sí, y así estuve en las clases hasta que tocó la tesis, ¿va? Hay que escoger temas, pero como la maestría aquí es nueva, no hay muchos personas que lo puedan asesorar a uno. Entonces me tocó dejar que mi, mi profesor escoja el tema y escogió el tema de series de tiempo multivariadas, eh, vectores autorregresivos vectoriales y volatilidad estocástica y cosas multivariadas, ¿va? Y recuerdo que yo no quería estudiar eso. Yo no quería saber nada de eso, pero era lo que había. Y lo empecé a estudiar y no, hombre, es lo que más me gusta hacer ahora. Es lo que más me gusta hacer y de hecho, a mí solo, yo terminé la tesis, un requisito que nos piden es un artículo y estoy esperando el título de la maestría y pues haciendo un artículo estoy, siempre va de series de tipo multivariadas aplicado a econometría, pero no he sido yo que he decidido mi camino, sino otras personas y después me gustó. Interesante. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo de algo. Hay un común denominador. Hay un común denominador. Y es que en los 4 casos, algunos tuvieron una claridad en los estudios después de licenciatura, otros no, pero cuando ya llegaron ahí, todos lo dijeron abiertamente. Es como que tomaron de la mano de un asesor, llámese el colega que te está ayudando a poder avanzar en esos estudios y avanzar en esa área de interés y avanzar en eso. Pero también hay otro común denominador que y lo dijeron, vea que lo dijeron en forma algunos muy puntual y otros en forma, digamos, escondida. Nos encantó al final lo que estábamos haciendo. Este asesor, bueno, esto es lo que nos dieron, este es el tema que hay y estamos trabajando en este tema y hay que continuar este tema. Este asesor es el que nos está ayudando, este asesor está dándonos esa guía. Y yo pienso que es algo muy interesante, puesto que es cierto, algunos elegimos un tema, algunos elegimos una área, algunos ahora decía José Daniel cosas muy interesantes como por el hecho de que hay áreas que a uno no le gusta cuando uno está estudiando, no te gusta, y ahora inclusive Marvin lo reafirmó. Pero después uno, cuando ya va encontrando ese camino, va encontrando eso, crece esa pasión, ¿verdad? Crece una pasión por lo que usted está haciendo. Y eso es algo muy lindo del posgrado. Apasionarse por un tema, por una área, por un conocimiento. Y eso es algo que ahora, a diferencia de cuando uno está en pregrado, que tiene que ir ahí viendo, sondeando, ahora uno está metido de lleno y enamorado de eso, digo yo. Me parece que fue algo como un denominador muy, muy bonito. Algunos de ustedes me comentaron ahorita que están fuera del país, otros están en el mismo país, pero independientemente, estando dentro o fuera, siempre cuando uno hace un estudio de posgrado, siempre va a haber algunas barreras. Imagino que para algunos de ustedes fue una barrera de idioma. Para otros, un estilo de vida diferente, aunque estuvieran dentro del mismo país, un cambio. Para otros han traído, pues, alguna tipo de modificación en esa vida. Y la pregunta mía directamente es, ¿ustedes me imagino que han tenido algún tipo de complicación? ¿Ustedes ha presentado algún momento alguna complicación? No importa que hayan estado o estén fuera o dentro del país. ¿Han tenido alguna complicación? Llámese idioma, llámese estilo de vida, llámese cambio de hábitos, llámese económico. Y si es así, si tuvieron alguna complicación, si se acuerdan de una, con solo una que tengan,
¿cuál fue? ¿Y cómo la pudieron afrontar? ¿Cómo la pudieron estar como luchando contra esa situación? ¿Mine? Bueno, en mi caso, es decir, dado que estoy en un país extranjero, en este caso en Brasil, sí, hay una diferencia así cultural cuando uno llega, ¿no? Un poco. Para empezar con el idioma, que a empezar que el portugués y el español son bastante familiares uno del otro, pero no es exactamente igual, ¿no? A la hora de platicarlo no es igual. A la hora de escribirlo sí, pero a la hora de platicarlo no. Entonces sí, digamos que hay un periodo de ambientación cuando uno llega y que tiene que andar haciendo aún los papeleo, ¿no? Documentos de la visa, abrir cuenta de banco y todo eso. Y se necesita un poco de ayuda para poder realizar esas cosas. Por suerte, es decir, uno tiene la suerte a veces de encontrar quien le facilite un poco esos procesos, ¿no? Y se logra salir adelante. Y lo mismo fue en las clases, digamos, yo, de hecho, yo me propuse venir así sin saber portugués, a venir a aprender aquí. Y las primeras 2 semanas creo que no entendía bien las clases porque no sabía ni cómo se pronunciaban las letras, ¿no? En portugués es diferente. Entonces, fue un proceso que ya, digamos, a las 2 semanas ya podía un poquito entender, pero luego lo más difícil fue cuando yo tenía que hacerme entender, ¿no? Cuando yo tenía que hablar. Es decir, eso tardó un poco más que las personas aquí pudieran comprenderme en la cuestión del idioma, pero es decir, es una cosa una bonita experiencia igual, que uno pues tiene que asistir a cursos, ¿no? Aquí daban cursos en la universidad para los que son de extranjeros que vayan aprendiendo el idioma. Está Duolingo también, ¿no? Para practicar, adquirir vocabulario. Y, y lo mejor que se puede hacer, digamos, para afrontar de eso es hablar, ¿no? Con las personas. Si es posible vivir en una casa compartida con personas que son nativas del país para estar intercambiándose y platicando, y así se va adaptando el oído, ¿no? Familiarizándose. Entonces es algo que se puede ir avanzando. Eso es, digamos, en cuanto al idioma. En cuanto a la cuestión así de la forma de vida, la verdad es que es bastante similar. En la ciudad que estoy no es una ciudad grande, que eso no me gusta mucho. Entonces, no me gustan mucho las ciudades grandes. Entonces, como aquí todo el ambiente es más tranquilo y uno está concentrado en estudiar, pues no tengo problema con eso. Y en cuanto a la formación, yo creo que la formación que recibí en la graduación en mi país fue bastante buena. Entonces, es decir, siempre hay un cambio, ¿no? Cuando uno pasa a recibir un curso de posgraduación, inevitablemente va a sentir que hay que estudiar más, ¿no? Es decir, porque a eso viene uno, ¿no? Hay que agarrar eso en serio y, que no es venir a jugar, ¿no? Pero, es decir, igual se logra salir adelante y después de que lo masacran a uno en los primeros exámenes, pues ya empieza a mejorar, ¿no? Ya en lo que viene y se logra salir adelante estudiando, ¿no? Es eso. No sé. Gracias. ¿Y José Daniel? Bueno, a mí me dio tiempo de anotar 3 dificultades en lo que hablaba Minor. Yo tengo 3 que pensé. Una es la comida. A mí no me gusta el picante. Soy 0 picante. Me gusta mucho la comida guatemalteca. Y pues en México ustedes saben que a todo le ponen mucho picante. Entonces, pues tal vez eso sí fue algo bastante importante para mí porque a mí me gusta mucho comer y toda la comida tenía picante. Entonces, eso fue como un poquito complicado para mí. ¿Cómo lo solucioné? Pues la mayor parte del tiempo comía en casa, ¿verdad? Porque era la única forma en la que me aseguraba que no tuviera picante la comida. La otra fue el presupuesto. Yo después de la licenciatura, yo trabajé mucho tiempo en la industria. Entonces, yo ya había alcanzado, digamos, cierto nivel salarial y ya tenía cierto presupuesto. Y después, cuando me regreso a estudiar la maestría a tiempo completo,
una beca que tal vez era la tercera parte de mis ingresos habituales, entonces como que eso te pega bastante duro también, ¿verdad? Ya, yo aquí en Guatemala pues me movía en carro y eso te da más facilidad, pero ya becado ya no, ¿verdad? O sea, no tenía cómo movilizarme más que pues en transporte público, a pie. A veces eso lo hace bastante más complicado, pero, pero bueno, sí, el presupuesto creo que es otro problema. Ahorré durante un año previo a irme para solventar, digamos, gastos extras. Es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Ahorrar antes de irse. Y hay que tomar en cuenta que cuando uno termina el posgrado, no vas a conseguir ingresos inmediatamente. También te toma un tiempo volver a estabilizarte económicamente. Entonces, digamos que eso es otra dificultad. Y la otra fue la familia, ¿verdad? Sí pesa bastante, a pesar de que pues México tiene muchas similitudes culturales, la gente pues es muy amigable y haces amigos rápido. Aún así, a veces te sentís solo porque no estás con tu familia, ¿verdad? Extrañas ciertas cosas, ciertos miembros de la familia, amistades, etcétera. ¿Y cómo solucioné eso? Pues haciendo muchas actividades, hice mucho ejercicio, me iba al parque a hacer ejercicio con amigos, me metí a torneos de fútbol, nunca he sido muy futbolero, pero era lo que había, ¿verdad? A mí me gusta más el básquet, pero lo que había eran torneos de fútbol y me metí. Me gusta jugar mucho ajedrez y Go también, habían clubs del juego, entonces también me metí a eso. Creo que como que hacer ese tipo de actividades extracurriculares te ayuda bastante. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Pues definitivamente hay dificultades, tal vez algo que me gustaría mencionar, que no tiene que ver con el posgrado en sí, pero o sea, el camino que te lleva al posgrado también muchas veces no es difícil, ¿no? En particular, o sea, el hecho de ingresar a una universidad en Estados Unidos fue un proceso difícil porque normalmente son programas selectivos. Entrar a las universidades son programas selectivos y especialmente para licenciatura es necesario tener una beca, ¿va? Entonces, pero las becas no se dan solo porque sí, ¿va? Entonces, en mi caso, o sea, mi experiencia incluso estando en el colegio en Guatemala fue de intentar destacar lo máximo posible. Yo participé en Olimpiadas nacionales, Olimpiadas internacionales y así es como logré venirme, ¿va? Pero eso es todo un proceso de muchos años de preparación, ¿va? Entonces, que lastimosamente, pues, eh, había muchos factores en nuestra contra, ¿va? Especialmente en Guatemala, pues el apoyo para salir y para buscar este tipo de oportunidades no están ahí cuando yo pasé por eso, que no es el caso, que no es el caso en muchos países, pero por lo menos así fue con nosotros. Luego venir acá, pues también pues, hubo bastante dificultad. Es una sociedad completamente distinta, con estándares bastante distintos, pero yo tuve la suerte de estar en un ambiente bastante internacional, no de latinoamericanos, pero sí bastante. Un día no voy a estar. Perdón, discúlpame. Pues sí ha sido un ambiente bastante internacional. Y obviamente podría mencionar la dificultad del lenguaje, vivir solo y todo eso, que obviamente tiene mucho, mucho valor, pero tal vez lo que diría es, tal vez en mi caso, es estar en un ambiente, por ejemplo, en los círculos de matemática acá, pues hay un latino por cada 150 estudiantes, ¿no? Entonces, somos una minoría bastante pequeña y sí hay como cierto, como no sé, como dificultad de, bueno, no tengo con quién relacionarme culturalmente, pero tengo que demostrar, ¿verdad? De que, o sea, que podemos hacer el trabajo de la misma calidad. Entonces, porque realmente aquí lo que predomina son eh, gente blanca, asiáticos y todo eso. Y luego tal vez en el posgrado, pues la dificultad sí es el cambio, literalmente el cambio de dificultad, o sea,
Sí, es bastante, por lo menos el primer año acabo de pasar, sí es fulminante porque te hacen exámenes de todo, ¿ah? De todo, y si los perdes, pues te jugás el estar en el programa o no, ¿ah? O sea, es un ambiente sumamente competitivo y si vas a hacer un posgrado, creo que tenés que estar seguro de que eso es lo que querés, ¿ah? O sea, no es algo así de lo hago en mi tiempo libre o no sé, o sea, tenés que estar decidido. No, sí. Gracias, gracias. Y Marvin, ¿qué nos cuentas? Bueno, eh, creo que el primer problema que encontré en la maestría fue el cambio de dificultad, debido a que como no fue muy aplicado en la licenciatura, me encontré, yo como dijo Rodrigo, uno realmente debe de ver si realmente puede, porque yo entré creyendo que podía, y al final pude, va, pero tuve que estudiar mucho más que mis demás compañeros debido a la falta de conocimiento que tenía. Entonces, ese para mí fue una gran dificultad porque muchas veces creí que no iba a pasar del primer periodo y entran esas como ansiedades y los sacrificios que hacen los familiares de uno. Pero al final, estudiando mucho, pues logré alcanzar ese conocimiento que me faltaba, porque tenía que estudiar casi el doble de tiempo, las clases y lo que me faltaba. La otra dificultad que tuve fue al terminar la maestría. Aquí en Honduras, esta maestría en matemáticas es nueva y pues casi todas las maestrías son nuevas. Hasta ahorita hay doctores y, bueno, de hecho en estadística solo hay un doctor, que es el asesor de casi todos. Entonces, también las revistas de donde uno publica, a nosotros nos piden publicar un artículo en una revista de acá. Entonces, yo lo publiqué y el 5 de febrero de este año, y resulta que, o sea, yo con toda la pasión de estudiar matemáticas, resulta que se dieron feriados y no avisaron que se dieron feriados. Y yo estaba, ya me voy a graduar, decía yo, y pasaron 6 meses y pues no decían nada. Fui a averiguar y se dieron un feriado de 6 meses. Y para mí eso fue bien duro, la verdad. Yo reconozco que ahí cuando estaba con ellos, yo les decía que está bien, no se preocupen, pero cuando vine a la casa yo vine a llorar porque yo trabajé muy duro para hacer ese artículo. De hecho, todo el mundo hace su artículo de la tesis, pero yo quise ir más allá porque yo dije, no sé si les ha pasado que cuando uno hace la tesis de la maestría, después uno dice, eso no era tan buena esa tesis, y uno dice, yo creo que la puedo mejorar, y pues así yo hice algo mejor en el artículo, no me quise quedar, me tardé por eso un poco más, pero a mí me dolió y lloré, yo vine a la casa, lloré porque sentí que mi trabajo se perdió, y pues mi asesor me recomendó que cambiemos de revista a la economía, y me motivó a pues seguir estudiando para hacer otra publicación. Pero resulta que en esta otra revista también pasó lo mismo. Y de hecho hace poco me di cuenta, hace como un mes. Sin embargo, fíjense que no lo tomé a mal esta vez, sino que lo empecé a ver como en las matemáticas. Cuando uno resuelve un problema de matemáticas, no sale a la primera. A veces uno está, a mí me pasó en la maestría que a veces estaba una semana resolviendo un problema y yo miré que tal vez la vida funciona así, dije yo, las cosas no van a salir como uno quiere y estos son problemas que son normales,
normales. Yo lo empecé a ver de esa manera. Y pues ahorita sí voy a reconocer que esa pasión que yo tenía por estudiar matemáticas mermó un poco, pero sigo estudiando un poquito, ¿va? Para terminar esta investigación que me asignaron. Pero en sí yo todavía sigo en ese problema, que no sé si me voy a graduar ya este año, o depende de qué decisiones tome la revista. Pero creo que es más paciencia y tomar decisiones las que cómo resolver este problema, y pues eso. Yo, Estaba si pudiera, meditando. perdón, Perdón, si siga. pudiera, disculpe, si pudiera añadir algo, o sea, solo para concluir esto, creo que es Claro, claro. para hacer, o sea, decidir hacer esto, tenés que tener una actitud de resolución de problemas, o sea, tenés que estar acostumbrado a la dificultad, o sea, en todos los aspectos, ¿verdad? Pero en mi experiencia, o sea, así es la matemática, o sea, la matemática es tener mucha paciencia y tener mucho amor a lo que se está haciendo, pero no puedes frustrarte porque siempre van a haber dificultades, ¿va? Y esto del posgrado no es la excepción, ¿va? De hecho, creo que es como un entrenamiento, ¿va? ¿Qué tan, qué tanta resiliencia tenés para soportar las dificultades? No sé si alguno quiere decir algo más, Minor o Daniel, de esa parte que me llamó la atención. Yo sí, ya iba a esperar a la siguiente ronda para completar esta, pero ya queda la oportunidad, lo digo ahora, ¿no? Sí voy a retomar algunas ideas así. Primero, comentar que a mí me pasa lo contrario que a José. Yo difícilmente encuentro una buena salsa picante por aquí, pero ni modo, ¿no? Hay que vivir. Lo siguiente, ese asunto de vivir solo, yo de hecho se me escapó comentarlo, pero cuando firmé el contrato de la beca con Loea, había que leer algunas recomendaciones porque pues, como lo mencionaron, meterse a un posgrado es una cosa seria, ¿no? No es una cosa que la voy a empezar y ya cuando me sienta mal lo abandono y me voy y ya no, es entrar y terminarlo, ¿no? Entonces, de las cosas que más me llamó la atención en esa lista de cosas que daban para pensar antes de firmar el contrato, había una que preguntaba, que era para uno, ¿no? Uno tenía que hacerse esa pregunta, si uno era un tipo de persona que se ponía triste estando solo. Es decir, eso lo menciona ahí en el listado de Loea. Porque sí, puede ser un problema para alguien al estar en el extranjero principalmente, ¿no? Alejado de la familia. Ese asunto de estar solo puede que tarde un tiempo en hacer amigos en el lugar a donde va. Es decir, como menciono, ahí es bueno hacer deportes, por ejemplo, que allí uno puede conocer personas. Eh, entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? A la hora de un posgrado. Es decir, ese asunto de qué capacidad tiene uno a sobrellevar todas esas dificultades, ¿no? Y bueno, que algunas que no deberían de suceder, ¿no? Es decir, eso que nos estaba contando Marvin, realmente no deberían de suceder esas cosas, pero pues ojalá que todo salga bien al final, ¿no? Bueno, creo que en eso. Bueno, yo también, solo para cerrar algo rapidito, me parece interesante que sí me pasaba algo similar a lo que decía Marvin, ¿verdad? O sea, que a veces como que hay, te frustras un poco de que no te quedan claras ciertas cosas o pensabas que pudiste haberlo hecho mejor. Y me recuerdo mucho de las reuniones con mi asesora, que tenía una reunión y decía, ah, sí, ya lo entendí todo. Y en la siguiente reunión decía, no he entendido nada. Lo que pensé que había entendido, no lo he entendido. Y hablando con profesores, pues dicen eso te va a seguir pasando, ¿verdad? Vas a seguir teniendo esos mismos temores, esas mismas dudas de si realmente sos tan bueno o sos tan malo. Eso lo tienen incluso las personas que ya tienen el postdoc, que ya están trabajando en la universidad. Ese miedo sigue. Y me recuerdo de una anécdota que contaba alguien que estaba haciendo su postdoc, que su asesor, bueno, cuando estaba haciendo el doctorado, su asesor lo llevaba a congresos y asistían juntos, ¿verdad? El asesor con el estudiante,
Y le preguntaba al estudiante al final, ¿verdad? ¿Entendiste algo? Y él decía, doctor, disculpe, la verdad, no entendí nada. Y le decía el asesor, no te preocupes, yo tampoco entendí nada. Entonces, es como que eso siempre te va a pasar, ¿verdad? No hay que presionarse mucho que vas a entender siempre todo, ¿verdad? Siempre hay conocimiento nuevo que no vas a entender, ¿verdad? O que tal vez nunca vas a entender o que todavía no es el tiempo para que lo hagas, ¿verdad? Muy interesante. Eric Reyes escribió aquí que qué intervención tan honesta de Marvin, porque Marvin tocó un hilo fundamental y vea qué interesante, rompió, fue algo lindo. Ustedes ahora conversaron y tomaron, aquí los participantes quisieron aportar cosas porque tocamos un punto y están notando algo interesante, un punto humano, un punto de un ser humano, digamos, porque vuelvo a lo que dije al principio, a veces las personas ven a los matemáticos o a los que trabajan en matemática, sea pura, sea aplicada, o inclusive hasta en docencia, los ven como entes distintos que deben de resolver cosas. Algo muy tan simple como eso. Usted le dice a alguien o alguien tiene conocimiento que usted estudió un poco, tiene que ver con matemática y espera que usted le haga una suma en su mente más rápida que tal vez la persona que está en un mercado. Y me dice, pero no es que usted es matemático, no es que usted aquí, no es que usted allá. Son cosas distintas, porque la matemática es una área distinta y que lleva mucho sacrificio. El común denominador de esta sección fue mostrar que hay un sacrificio. Para unos de una forma, para otros de otra, pero sí hay un sacrificio humano de tiempo, de familia, de esfuerzo. Ahora, decía Marvin, es que tuve que estudiar el doble de los demás. Y eso es algo muy bonito lo que él dijo, porque a veces cuando yo por ejemplo, voy a hablar un poquito de yo, cuando estoy dando una clase, generalmente a veces doy grupos de pregrado, de matemática, que están ingresando de su secundaria. Yo les digo a los estudiantes, mire, es que todos aquí somos diferentes y hay algunos de ustedes que tienen que hacer un esfuerzo mayor que otro. Y no es porque tengan mayor capacidad o menor capacidad o que sea más ágil o que sea menos ágil. No vamos a dar estigmas. Es que somos distintos y esa distinción es lo que nos hace diferentes. Entonces, para algunos van a tener que estudiar, van a dedicarle más tiempo, más que otros. ¿Cuánto? No le puedo decir cuánto, no le puedo decir, solamente le puedo decir que el suficiente, y Marvin lo dijo, el suficiente para lograr entender lo que tengo que hacer. Muchas veces no logramos tener triunfos en este proceso, muchas veces sí, pero ahora, o sea, Daniel dijo algo interesante, no te frustres, porque así es, seguimos adelante, porque eso se trata, seguir adelante. Seguir y motivar a otros a seguir adelante, así como nos motivaron a seguir con un proyecto de tesis, con un proyecto de investigación, así nosotros también tenemos que devolver eso algún día. Algún día tenemos que volver a ese proceso. Entonces, muy bonito, muy interesante, que sé yo, como ya casi tenemos poco tiempo, voy a recordar un poco las preguntas y quisiera que a ver si nos pueden hacer como un marco un estandarte con lo siguiente. ¿Qué opinan de esto? Vean. Primero, piensen en su país. Ya yo inclusive lo nombraron. Piensen cada uno en su país. Somos centroamericanos. Nos une una misma historia, ¿cierto? Nos une la misma tortilla. Nos une la misma situación, la misma historia. Un poquito de cambio de acento, pero al final somos hermanos centroamericanos. Y que muchos de ustedes están en otro país distinto, porque piensan llevar este conocimiento a su país. La pregunta que le quiero lanzar es lo siguiente, de acuerdo a su criterio, ¿qué línea de investigación, cerrando los ojos, imaginando su universidad, imaginando su todo, su país?
qué línea de investigación es más viable en el sentido laboral para nuestro ambiente centroamericano. ¿Qué línea de investigación? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ahí nombraron ustedes cosas de esfuerzos económicos, de que no tenían Chile en un lado, el otro sí tenían exceso de Chile. O sea, hay cambios. La segunda pregunta es, ¿qué estudiar ahí imagino que tiene que tener algún tipo de costo económico, algún tipo de beca, algún tipo de limitación? ¿Qué le sugieren a futuras personas que nos están escuchando? ¿Usted quiere estudiar fuera del país? ¿Usted quiere sacar, o dentro de su país, pero quiere estudiar un doctorado o una maestría? Prepárate para esto. Te aconsejo esto. ¿Qué consejo le das? Y la última pregunta, ya para cerrar con esta, vamos a cerrar con todas esas, es un convito que vamos a hacer, un combo. Finalmente, la última pregunta, y no la menos importante, es ¿qué le aconsejas a futuros aspirantes de posgrado? O, ¿qué páginas, qué lugares pueden ir, como ir investigando, como decimos nosotros, ir rastreando, ir buscando, ir conociendo, o qué tipo de lugares te aconsejas? ¿Sabes qué? Te aconsejo esto. Ahora que ya pasé por aquí, te aconsejo que veas esta revista, contacta a estas personas, métete en tal lugar. Si estás pensando en algún proceso algún día de un posgrado. Entonces ya con estas, no sé si queda claras ahí las tres preguntitas para ir cerrando. Maino. Em, voy a, voy a tratar de responder un poco de cada cosa, ¿no? A ver si no olvido algo. Lo primero que sí quiero remarcar bien es esa parte que señalan ese cambio cuando uno empieza a estudiar el posgrado. Hay un quiebre en lo económico, ¿no? Si ha estado trabajando, por ejemplo. Y entonces, incluso si en mi caso, que aquí en Brasil uno tiene opción de tener una beca, ¿no? Que te va a cubrir casi todo el tiempo en los estudios, vas a vivir más o menos cómodamente, tal vez no con lujos, pero vas a vivir bien. Es decir, eso es algo bueno de aquí, a diferencia de otros lugares, por ejemplo en mi país, que para estudiar un posgrado tenés que trabajar y estudiarlo. Es bueno, pero aún así, el inicio es complicado si no tenés los fondos, ¿no? Para cubrir, digamos, el viaje, los trámites de visa y el primer mes que vas a estar aquí, porque va a tardar un poco en caer el primer dinero de la beca. Entonces, realmente es bueno tener un ahorro a la hora de empezar un posgrado para poder pasar esa época sin tanto sufrimiento, ¿no? Es decir, lograr cubrir esas cosas, ¿no? Entonces, ese sería lo primero, tener un fondo de ahorro para comenzar el posgrado. Lo segundo sería en cuanto a las opciones para estudiar el posgrado. Yo recomiendo que visiten páginas de eventos, ¿no? Donde hay eventos de matemática, por ejemplo, de la SIMPA, los eventos de las EMALCAS, porque pues una buena forma de llegar a estudiar un posgrado es establecer contactos con otras personas de las instituciones, ¿no? También es bueno visitar las páginas de las universidades para conocer cuáles son los procesos de admisión y todo eso. Pero sí, una parte muy importante es poder conocer personas y aprovechar cuando esos eventos son en Centroamérica, que es lo más importante. Porque, por ejemplo, alguien para venir a Brasil y hacer aplicar a una beca, aplicar a ingresar a un posgrado aquí en Brasil, directamente resulta un poco difícil que te acepten. Puede ser porque es difícil mostrar un currículo y que ellos vean que sí sos alguien que va a ir bien en el posgrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una opción está para alguien, si se interesa en venir a Brasil, es venir aquí y hacer cursos de verano
antes de ingresar al posgrado, ¿no? Que las diversas universidades tienen esa opción de hacer un curso de verano, se dan materias, hay otras actividades de matemática, pero pues también eso involucra tener dinero, ¿no? Es decir, no te van a financiar mucho para que puedas venir a eso, sino que ya tendría que ver mucho el interés que cada quien tenga y las posibilidades económicas que tenga para eso, ¿no? Pero es una opción. Y entonces lo otro es, como digo, aprovechar esos eventos que se realizan allí, principalmente en Centroamérica, donde uno puede conocer profesores de otro lugar para ya establecer un contacto, ¿no? Y trabajar. Y bueno, no sé, creo que en nuestros países el área de trabajo así después de un posgrado en matemática pura, por ejemplo, es poco, pero eso no significa que uno no debe estudiar esto. Es decir, si las cosas van a mejorar, primero pues alguien tiene que intentar hacer ese cambio, ¿no? Entonces es necesario que salgan personas y se formen para que después sí haya más matemática de la que hay ahorita. Y bueno, la matemática pura me parece sumamente importante a mí también, pero lo bueno es que hay otras personas aquí que pueden platicar más de eso que yo. Y como comentario, pues en mi caso personal, pues yo también soy más del área de educación, entonces, que eso sí es un área, claro, hay mucho que hacer ahí en nuestro país, ¿no? Entonces, es decir, no hay que ver como algo negativo esforzarse en hacer un posgrado, aun si no está muy claro el área de trabajo de nosotros, porque es decir, es una formación que igual vale la pena siempre, ¿no? Sí, está bien intentarlo. Ah. Gracias. José Daniel. Sí, bueno, yo creo que la recomendación que yo les daría es, bueno, darles como un panorama de cómo está la situación laboral en nuestros países y con base a ello, pues que ya tomen una decisión, ¿verdad? Porque tampoco hay que tomar decisiones únicamente basado en lo económico. Sí es un punto muy importante, pero no únicamente hay que tomar en cuenta ese factor, ¿verdad? Entonces, digamos que no necesariamente tiene que escoger uno el área de investigación por el factor económico, pero sí hay que ser muy realista en cuál es la situación en nuestros países al regresar y dónde podemos colocarnos. Yo creo que no es secreto para nadie que a nivel mundial hay una sobreoferta de doctores en el área académica, ¿verdad? Hay muchísimos más doctores de los que puede absorber la academia y eso es a nivel mundial, no es solamente en nuestros países. De hecho, yo creería que tal vez en nuestros países hay hasta más margen porque como no hay muchos, ¿verdad? Entonces se pueden colocar más. Entonces, lo que está pasando mucho es que ahora muchas personas salen del doctorado y trabajan en la industria, y sobre todo en los países europeos, ¿verdad? En Estados Unidos también y Canadá. La industria absorbe muchos doctores, sobre todo la industria de datos, ¿verdad? Hay una gran cantidad de datos para analizar, para procesar, y están requiriendo mucha gente que esté pues bien formada en las áreas de estadística y de manejo de datos. Y en Centroamérica yo veo la misma tendencia, ¿verdad? Los bancos están contratando mucha gente que haga análisis estadístico de datos y otras empresas que antes no lo hacían, ¿verdad? Empresas de consumo masivo de alimentos, empresas que tienen, por ejemplo, venta al detalle, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con datos, pues eso se está demandando mucho. En cuanto sí, el presupuesto y las becas, yo apliqué a varios lugares, todos con beca, no podía irme. Yo creo que para la gran mayoría de personas esa es la realidad. Sin beca no vas a poder estudiar un posgrado, porque es un posgrado a tiempo completo. Entonces se trata de financiarte durante 2 a 6 años sin trabajar, ¿verdad? Entonces definitivamente tiene que haber una beca. Yo particularmente apliqué a algunas de Fundación Carolina, que son becas en universidades españolas. No me dieron ninguna. Apliqué a las becas de CONACYT en México, que fue donde finalmente estudié. Eh,
Ahí es una beca completa. De hecho, creo que la relación de la beca costo de vida es de las mejores, ¿verdad? Porque tal vez el monto de la beca serán como unos $800 para maestría y como unos $1000 para doctorado, más o menos. Pero el costo de vida en México es muchísimo más barato que, por ejemplo, que te den 1000 euros en Europa, ¿verdad? Entonces, creo que no solo hay que ver el monto, sino esa relación de beca costo de vida. Y Erasmus fue otra de las becas que vi. Por experiencia personal, en Erasmus hay más competencia, ¿verdad? Porque llega gente de todas partes del mundo. Entonces, pues hay que aplicar a todas las que vean, porque la mayor parte del tiempo les van a decir que no, ¿verdad? Los van a rechazar, ¿verdad? Yo quisiera tener ese superpoder de que a todos los lugares donde apliques te acepten, ¿verdad? En el trabajo, en becas, sería buenísimo, ¿verdad? Tener ese superpoder, pero eso no sucede, hay que aplicar mucho, te van a rechazar mucho. Páginas de becas, la que yo conozco y las que apliqué, pues ya se las dije, ¿verdad? Fundación Carolina, Erasmus, y las becas de CONACYT en México, que son muy buenas. Puedo compartirles las páginas. Y aparte, al menos en Guatemala, hay una asociación que se llama Indesgua, que hace una recopilación excelente de diferentes sitios donde uno puede aplicar a becas. La vez pasada yo me pasé como 2 horas viendo las becas que tienen ellos en su página y no terminé de verlas todas. Y la gran mayoría de lo que publican son becas en las que puede aplicar casi cualquier persona de Latinoamérica, ¿verdad? Y en específico de Centroamérica. Son muy raras las que solo aplican a guatemaltecos. Entonces la página de Indesgua, después les puedo pasar el enlace, es muy, muy buena. Y pues otra realidad es que la mayoría de becas pues son orientadas a ciencias y matemáticas puras, ¿verdad? Como que esas son las materias que más o las carreras que más financian, ¿verdad? De repente si alguien quiere hacer alguna maestría en otro tema, tal vez va a ser un poco más difícil que lo financien, ¿verdad? La mayoría de las becas son para ciencias. Gracias, de verdad. Rodrigo. Bueno, yo creo que realmente desconozco un poco la industria guatemalteca, pero yo creo que hacer un doctorado igual siempre, o sea, se puede sacar algo positivo, sea lo que sea, pues realmente nos entrenan en resolución de problemas. Y yo creo que eso es algo que pues, tiene valor en cualquier lugar, ¿va? En mi caso, pues también es una de las razones de por qué estoy haciendo matemática aplicada, porque entonces, nos enseñan pues ciertas, pues tenemos ciertos conocimientos que aplican ya sea para la academia o para la industria. Entonces tal vez como mantener esa puerta abierta, a decir, bueno, ¿qué quiero hacer después? Eh, tengo varios caminos, pero insisto, o sea, un doctorado en esa habilidad de resolver problemas, pues es bastante valiosa, sea donde sea, ¿va? Em, en cuanto al financiamiento, en Estados Unidos es un poco es más sencillo, creo yo, porque aquí cualquier doctorado va a estar totalmente financiado, ¿va? Entonces, nomás es de que uno vaya, aplique a la universidad y la mayoría, todos los doctorados van a estar completamente financiados por la institución que está dando el doctorado, ¿va? Y en cuanto a cómo aplicar, una recomendación, pues obviamente sería ver las páginas de las universidades y ver en lo que están trabajando los profesores. Tal vez, en mi caso, como funcionó desde que pues tu asesor de tesis en la licenciatura probablemente tiene colaboradores en otras universidades, ¿va? Y pues ellos son los que te van a escribir cartas de recomendación. Entonces, también buscar con quién colaboran tus profesores, buscar conexiones, mandar correos, preguntar quién tiene espacios abiertos y así es como funcionó para mí y así es como estoy aquí. Perfecto. Marvin. Bien,
Yo la verdad desconocía todo lo que dijeron ellos tres porque mi universidad queda a 5 minutos de acá. Entonces, en transporte, en comida, yo nunca tuve problemas. Vivo en mi casa y creo que ellos dijeron cosas que no podría aportar algo yo. Sin embargo, hay dos cosas de aquí en Honduras que una la aprendí ahorita de minor, y es cierto, se necesita gente se necesita más doctores, más gente con maestría acá que pueda mejorar la calidad de la educación. Yo creo que eso es bien importante, no lo había visto. Entonces esa sería una, ¿va? Que creo que se necesita acá, más docentes capacitados para poder crear alumnos más capacitados. Y la otra, sí he tenido experiencias acá con consultorías y en este país hay muchos problemas con el dinero por mal modelaje. En el caso econométrico, eh, no hay mucha gente capacitada en lo que son los modelos econométricos, que son los modelos estadísticos aplicados a la economía. Y creo que por eso hay mucho problema de fuga de dinero. Entonces yo creo que una área que se debería de estudiar acá es mucho la econometría. Ayudaría mucho. Pues bien, podemos decir, bueno, nos extendimos un poquito el tiempo, pero creo que fue tan enriquecedor. Creo que todos comparten conmigo esto. Fue muy enriquecedor, inclusive entre los mismos participantes. Esto fue bastante enriquecedor, bastante agradable. Podemos decir para todos los que nos van a escuchar o nos escuchan en este momento o posterior, que estudiar es difícil, tiene un sacrificio, es una cuota, es un gusto, es un placer, pero un gusto, un placer que estamos claros, y lo dijeron ustedes muy puntualmente, lo dijeron muy puntualmente varios en diferentes momentos. Tiene sus sacrificios, su fuerza, su dificultad. Hay momentos de gran gozo, hay momentos a veces de caídas y hay que volverse a levantar por algo, porque no es solamente por esa adquisición tan merecedora de ese título, sino porque lo que vamos a hacer con ese título, hacia dónde vamos, a eso nos dirigimos. Y todos ustedes dijeron ahí, pensaron, ¿qué va a pasar en mi país? ¿Cómo lo vamos a poder utilizar? ¿Y cómo podemos seguir trabajando para mejorar nuestra región centroamericana? Una región, pues, que se está levantando, que a veces tiene tropiezos. Ahora estamos pasando por un momento incómodo en un país centroamericano, donde teníamos un evento de matemática para la próxima semana y tuvimos que trasladarlo, mientras que esa situación se mejora, pero que va a seguir, y estamos levantándonos, y nos vamos a seguir levantando con fuerza. Y todo lo que ustedes han compartido, estoy 100% seguro que las personas que nos están escuchando, las personas que nos están viendo, se identificaron y van a tener mejores, digamos, panoramas. Le agradezco a José que nos compartió unos enlaces hace un momento, un listado de becas, y pues a todos aquellos que estuvieron con nosotros en este momento, pues gracias a ustedes por sacarse de su rato, de su tiempo, de su momento para compartir con todos nosotros esos momentos tan lindos que están viviendo, que están disfrutando, que están haciendo historia y que la van a mejorar nuestros países. Gracias, de verdad, gracias a todos. Y para la próxima esperemos en otro conversatorio pues tocar esos temas y recordar todo lo que hemos hablado. Ha sido un gran placer de mi parte y que creo que todos estamos pues muy agradecidos. Muchas gracias por todo. Y hasta la próxima a todos. Muchas gracias. Bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.